Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Vamos a hacer el paso a paso de este hermoso individual o tapete de mesa. Yo les voy a dar la idea de hacerlo con palabras. Este lo hice con la palabra Mari. El que vamos a tejer paso a paso quedará con la palabra papá, pero ustedes pueden sacar las ideas que ustedes quieran. Yo solo estoy dando ideas para que ustedes aprendan a trabajar la técnica de puntos altos en puntos bajos. Vamos a enseñar a hacer el borde. Son unas hojitas muy bonitas. Quiero enseñarles a hacer la segunda vuelta para que quede un poco más grande el individual y para que ustedes aprendan esta técnica que les va a servir mucho para hacer los bordes de cualquier trabajo que tengan. El Papá Noel, las hojitas, todos los terminados los vamos a hacer en este hermoso tutorial de individuales navideños. Creo que quedaron de 3 partes porque es bastante largo y está muy bien explicado. Yo dejé el Papá Noel así sueltico para colocar los cubiertos. También pueden colocar ahí las servilletas y queda perfecto. Si lo quieren pegar todo, no pasa nada. Lo dejé como una idea, solo es por darles una idea para que ustedes la tomen o la dejen. Sin más, empecemos con el paso a paso. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido. Muy agradecida con todos, recibo mensajes hermosos, agradecida con las personas que siempre el saludito. Estoy muy pendiente de sus comentarios, de sus dudas. Las personas que están en la comunidad de miembros del canal, agradezco muchísimo su colaboración. Valoro mucho que estén en la membresía. Realmente hay cosas muy bonitas. Tengo todos los patrones en las membresías. Están patrones de todo lo que hemos trabajado en el canal y de cosas que aún no he subido al canal. Entonces los invito por favor para que entren a unirse a la comunidad de miembros de este precioso canal. Igual que en el grupo de Facebook, tenemos un grupo de Facebook maravilloso que también se mueve muchísimo y que está creciendo mucho. En Instagram también estamos como Creaciones Mari Crochet Colombia. Por favor, a trabajar en el paso a paso y nos vemos en un tutorial nuevo. Bueno, vamos a empezar con el individual. Empezamos por hacer 45 cadenetas. Yo voy a hacer 45 cadenetas porque esa es la cantidad de cadenetas que alcanza la cantidad de centímetros que quiero. Si ustedes por el hilo que están usando, la aguja o la forma de tejer, con menos cadenetas alcanzan el tamaño del individual que quieren, no tienen que hacer las 45, pueden hacer menos. La idea es que ustedes puedan medirla y que les dé la medida que quieren. Por eso les indico, yo quiero 45 cadenetas porque quiero que mida, ya les enseño con mi metro para que ustedes tengan más clara la idea. 16 centímetros. Ahí está. Eso es lo que quiero que mida las cadenetas que acabo de hacer. 16 centímetros, que es la parte del centro. Esto, lo que acabo de hacer, será para esta parte del centro. Solo la parte donde están las letras. De acá hasta acá. Sin estos bordes. Entonces, como esta está más cortita y yo quiero un individual más grande, entonces hice 45 cadenetas para sacar un individual más grande que este, que mide 30 por 17 centímetros con los terminados, con las hojitas. Así quedó midiendo. Si medimos solo el centro, mide solo 13 centímetros y este mide 16 centímetros. Quiere decir que le estoy aumentando 3 centímetros más. ¿Listo? Entonces sí me va a quedar mucho más grande que este. Ya les enseño cómo empezamos la primera vuelta para que podamos empezar a formar las letras. Bueno, acá tengo 45 cadenetas. Voy a hacer una más para que sea el punto bajo. Entonces me devuelvo hasta acá, miren. Acá tengo 45, hago una más y este me queda como punto bajo. En el anterior
voy a empezar los puntos bajos, pero voy a marcar esta cadeneta que acabo de hacer es mi primer punto bajo. Hasta ahí debo tejer en el momento de terminar la vuelta. Vamos a tejer de ida y vuelta, es muy sencillo. En cada punto voy a hacer un punto. En total tengo que tener 45 puntos con este que marque. Listo, eso es todo lo que vamos a hacer. Voy a terminar la vuelta y ya les enseño. Solo me pueden salir 45 puntos bajos o 45 medio punto, como usted conozca esta puntada que estoy tejiendo, que es la misma que manejamos para las mochilas guayú. Bueno, ya terminé la vuelta. Aquí voy a quitar el gancho que marqué y voy a hacer el último punto ahí. Por eso es muy importante marcar. Y voy a subir con una cadeneta y voy a marcarla porque esta cadeneta con la que acabo de subir será mi último punto bajo o mi primer punto. Tengo que tener claro que cuando yo llegue acá voy a hacer ese punto y empiezo a hacer puntos bajos, igual agarrada de la pestañita. Vean, de esta pestañita voy a hacer 5 en total, 5 con el que marqué es el primero, segundo, tercero, cuarto y este es el quinto punto bajo. Bueno, ya tengo los 5 puntos, pero voy a mostrarles con un color diferente para que ustedes lo vean mejor. Lo empecé con azul y realmente no se notaba mucho qué era lo que quería explicarles. Vamos a hacer punto alto, punto vareta o un mazo alto, como ustedes lo conozcan. Se hace de esta forma. Terminé el punto azul, voy a enhebrar o hacer lazada. Esto se llama lazada o enhebrar la aguja. Este es el punto que corresponde porque estamos trabajando en la pestaña, pero no voy a agarrar este borde, voy a agarrar esta pestañita. Esta. Si ustedes tejieron como les expliqué, les quedó esta línea, miren. Ahí se nota perfectamente una línea, un reborde o una pestañita. Ahí es donde vamos a tejer estos puntos altos o este punto vareta o este punto largo o este mazo, como ustedes lo conozcan. Quedan 3 hilos en la aguja, voy a sacar 1. Ahora quedan 3, voy a sacar 2. Quedan 2 y los saco totalmente. En sí hago 3 sacadas. Y voy a hacer punto bajo en el que corresponde. Este es el que corresponde, guardando los hilos. Hago punto bajo y en el que sigue hago punto largo como el que acabo de enseñarles o punto vareta. Lo mismo. Enhebro la aguja, saco por la pestañita y voy a sacar un hilo, 2 hilos y por último 3 hilos. Sigue el punto bajo. Esto se trata de hacer punto bajo, punto largo, punto bajo, punto largo, de esta forma. De esta forma, haciendo con blanco o con otro color, ustedes van a entender mucho mejor qué es lo que les estoy explicando. ¿Listo? Así vamos a terminar la vuelta. Bueno, yo ya terminé, ya lo hice con el color que debe de quedar para que ustedes vean y comparen. La idea de enseñarles con blanco era para que ustedes vieran de dónde se ven de agarrar. ¿Listo? Pero vean, ya quedaron mis puntos largos y en el medio un punto bajo. Tengo 40. Tienen que contar, es muy importante que no se salten un punto ni les quede un punto de más. Tengo 40 y acá tengo los 5 para que en total me queden los 45 puntos. Acá terminé el punto 40 con un punto alto, o un punto vareta o un basto, ¿listo? Para que ustedes tengan claro. Y acá empecé, el punto número 6 es un punto alto o un punto vareta. Y terminé con un punto alto. Eso es muy importante. Ya los voy a contar y les voy a decir en total cuántos me salieron, ¿listo? Pero lo que importa es eso, que hagan 5 puntos bajos, uno alto, uno bajo, uno alto, así se van hasta el punto 40. En el punto 40 tenemos un punto alto, ¿listo?
punto 41, punto bajo, 42, punto bajo, 43, 44, y donde tengo mi marcador, ahí tengo que hacer el punto 45 y es un punto bajo. Listo, punto bajo, cadeneta, que esta será mi primer punto, ese es el que tengo que marcar. En total me quedaron los 45, marco esa cadeneta que acabo de hacer porque ese es el primer punto de esta vuelta, giro y empiezo a hacer puntos bajos. Vamos a trabajar la parte de atrás, así que todos son puntos bajos, 45 puntos bajos. Es lo único que tenemos que hacer en la parte de atrás, agarrándonos de la pestañita, de esta pestañita. Es muy importante que nos agarremos de esta pestaña para que quede esta lineecita. Esta línea, esta que quedó acá, en la que trabajamos, queda siempre y cuando nos agarremos de la pestaña de atrás. Voy a terminar la vuelta y ya les digo cuántos puntos altos tengo en total, y también para empezar la segunda vuelta de puntos altos. Recuerden que estamos basándonos por los puntos altos. Llevamos una sola vuelta con puntos altos. ¿Listo? En el momento que dé la vuelta y quedo nuevamente por el derecho. Tengo 18 puntos altos largos. Esa misma cantidad de puntos tiene que quedar en esta vuelta. Vamos a hacer nuevamente. El que marqué es el primer punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 y 5 puntos. Esta vuelta es un poco más fácil porque ya tengo los puntos altos largos. Entonces solo voy a tomar una lazada, no voy a trabajar acá en el punto bajo, no, voy a trabajar acá, agarrándome del punto alto largo que tengo, de esta forma. Voy a hacer el que sigue punto bajo. ¿Sí lo están viendo o lo hago con blanco? Venga, lo hacemos con blanco porque tengo dudas que ustedes lo noten. Ya tengo uno. Venga, les explico con blanco. Y tengo un punto bajo. Miren, me agarro de acá, del punto alto largo. Hago un punto alto largo. Y el que sigue hago un punto bajo. El que sigue es un punto largo. Me agarro el punto largo. Este es muy fácil de trabajar. Es porque ya tenemos los puntos largos y nos vamos a seguir agarrando los puntos largos. Este ya lo hice, pero recuerde que con azul no se nota mucho. Este sí se nota más. Eso es lo único que tenemos que hacer. Punto bajo, punto largo, punto bajo, punto largo, así hasta que terminemos los 18 puntos largos que tenemos de la vuelta anterior. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta, que sería la segunda vuelta con puntos altos largos. Miren, así. Y terminamos, damos la vuelta, hacemos todo. Bueno, yo ya terminé. Recuerda que estaba trabajando en la parte de atrás. Llegué hasta acá y empecé a hacer puntos bajos. Marqué este punto porque separé esta parte de acá, que es donde va a quedar la P. Voy a dejar 3 para la parte de arriba, 1, 2, 3, 4 para el centro y 1, 2, 3 para la parte de abajo. Ya me van a entender un poco mejor. Entonces vamos a hacer puntos bajos de esta forma, agarrándonos de la primera cadeneta. Recuerde, es muy importante que es de esta pestañita de acá, de la primera pestañita de la cadeneta, la primera de acá del borde. De esta forma vamos a tejer todo hasta llegar al punto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el punto número 9, que es el punto que tengo marcado. Hasta ahí. Igual, si creen que es más fácil, también podemos contar los puntos bajos que vamos a tejer. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21 puntos bajos tengo hasta ahí. 21 punto bajo. Entonces, si ustedes creen que es más fácil así, hacen 21 punto bajo y en este punto alto que sigue van a hacer un punto alto largo. El que sigue es punto bajo, el que sigue es punto alto largo, el que sigue es un punto bajo y el que sigue es un punto alto largo, que ya sabemos que se agarra es de la parte de abajo. Esa parte ya nos quedó muy clara. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. Ya tengo 3 puntos, esto era lo que yo quería explicarles. Tengo 3 puntos altos largos, ahí se nota bastante la diferencia de estos puntos largos a estos que hice bajos. Y voy a hacer 4, pero entonces como son 4, 1, 2, 3, 4 que me voy a saltar, no voy a hacer 4 puntos bajos, voy a hacer 8, porque recuerden que es un punto largo, un bajo, un punto largo, un bajo. Entonces si me salto 4 puntos largos, tendría que hacer 8 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí me salté 1, 2, 3, 4 puntos largos. Pero como acá sigue un punto bajo antes de hacer el largo, entonces 9 puntos bajos y ahora sí quedo sobre el punto largo que voy a hacer punto largo. En total, en este espacio me quedaron 9 puntos bajos. ¿Listo? Se los enseño de esta forma para que ustedes se guíen, para que ustedes cuenten, para que ustedes tengan claro que en el momento de que ustedes quieran sacar otra cosa que no sean palabras o sacar sus propios diseños o sus propias palabras que no sean papá, mamá y cosas así, tengan claro ese tipo de cosas, que se van a guiar por los puntos que dejen acá, pero también tienen que tener claro cuántos puntos bajos deben de quedar. Bueno, ya terminé acá mi último punto largo y voy a terminar con los 5 puntos bajos. Doy la vuelta, trabajo toda la parte de atrás. Ya tenemos claro que la parte de atrás va toda en puntos bajos y ya nos vemos otra vez en la parte de adelante para mostrarles cómo va la siguiente vuelta. Bueno, yo ya terminé, di toda la vuelta en la parte de atrás y acá hice 21 puntos bajos, un punto alto, un punto bajo, un punto alto, que son los 3 puntos que estoy tejiendo en relieve. Recuerden que los dejamos en la vuelta anterior. 3 puntos en relieve. Estoy haciendo esos mismos 3 puntos. Igual acá voy a dejar los 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos bajos y voy a hacer los 3 puntos en relieve. Así, de esta forma. Recuerden que es punto alto largo, punto bajo, punto alto largo, punto bajo, y por último punto alto largo. Voy a terminar los 5 puntos que me quedan acá, 5 puntos bajos. Recuerden el que está marcado, hago una cadeneta, la marco, giro y trabajo en la parte de atrás. De esta forma nos está quedando. Trato de explicarles muy bien esta parte porque como vamos a hacer la palabra papá, pues solo les voy a enseñar la P y la A, y lo otro es muy sencillo porque es repetir lo mismo. Entonces por eso trato de explicarles muy bien esta parte.
Voy a dar la vuelta y cuando esté acá nuevamente les enseño que vamos a hacer estas 3, los 9, estas 3 y así de esa forma. ¿Listo? Para que nos quede claro y podamos avanzar. Bueno, yo ya terminé la P. Simplemente repetí la primera vuelta que les enseñé, la repetí igual. Hasta ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Terminando la P tengo 15 vueltas y hice 3 vueltas más. 15, 16, 17, 18. Esta es la vuelta 19 y vamos a empezar con la letra A. La letra A es muy fácil porque es hacer esto que acabamos de hacer, pero con una patita como esta. Eso es todo. Voy a hacerla un poco más ancha. Acá no voy a dejar 1, 2, 3 pestañitas, voy a dejar 4 para que la letra A se vea un poquito más ancha. Yo voy a adelantar y les enseño cuando ya esté hecha la vuelta A, que está haciendo la segunda patita de la vuelta A, para que ustedes se guíen un poco más. No les repito todo porque les haría muy largo el paso a paso. Entonces acá voy a hacer nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos altos vareta. Recuerden que hago 5 bajitos, un punto alto vareta, un punto bajo, uno alto, uno bajo, uno alto, uno bajo, así hasta completar 18, que le quedaría a esta misma altura, porque las letras van a quedar todas igual de grandes. Y me quedan 5 puntos bajos. Doy la vuelta por la parte de atrás, que son todos puntos bajos. Llego a la parte de adelante, repito lo mismo. 5 puntos bajos, uno alto, agarrándome de este punto. Y voy a continuar así, repitiendo todo esta parte igual, igual, igual. Y ya les enseño cuando esté acá para sacar la patita de la letra A. Bueno, ya avancé muchísimo la letra A. Recuerden que esta se las enseñé cuando formaba la F, igual quedó acá. Esta está en este momento formando la F. Esta parte la hice un poco más amplia. Hice un punto alto largo más para que la A no se vea tan delgada. Hasta ahí llevo. Voy a contarlas para que ustedes tengan claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 vueltas y esta es la vuelta 31. De esta forma también se pueden guiar ustedes un poco más para que les salga el diseño. Vamos a hacer la patica de la letra A. Hice igual 5 puntos bajos, igual que como empecé la otra. Punto alto largo, punto bajo, punto alto largo. Voy a terminar hasta acá y ya les muestro.